La historia de Jacob es una épica travesía de fe, engaño y redención que resuena a través de los siglos en un mundo donde la astucia a menudo triunfa sobre la integridad. La vida de Jacob nos confronta con verdades incómodas sobre la naturaleza humana y el plan divino. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos? Prepárate para una narrativa que desafiará tus nociones de justicia y misericordia, mientras exploramos el sorprendente origen de una nación elegida. Génesis 2, las 5 y 21 nos presenta a una pareja en apuros a la que Isaac oró. El Señor intercedió por su esposa, que era estéril. El Señor respondió a su oración y su esposa Rebeca quedó embarazada. En la antigüedad la esterilidad era vista como una maldición, y Rebeca cargó con esa carga durante 20 años. Imaginen la desesperación que debió consumir los corazones de esta pareja. Dios cumplió la promesa hecha a Abraham, pero no pudo concebir un hijo. La respuesta de Dios a la oración de Isaac no estuvo exenta de complicaciones. Génesis 2, las 5 y 22-23, revela que los bebés se movían dentro de ella, y ella se preguntó, ¿por qué me sucede esto? Entonces fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, han 2 hijos, y yo seré su madre. Naciones enteras nacen en tu vientre, y 2 pueblos se separarán desde dentro de ti. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El embarazo de Rebeca fue un presagio del conflicto que marcaría no solo la vida de sus hijos, sino la de naciones enteras. La profecía divina trastocó el orden natural de las cosas. El mayor serviría al menor desde el vientre. Dios estaba estableciendo un modelo que desafiaría las convenciones humanas. Génesis 2, las 5 y 24-26 narra el dramático parto. Cuando llegó el momento del alumbramiento, Rebeca dio a luz. Había gemelos en su vientre. El primero en nacer era pelirrojo y su cuerpo estaba cubierto de vello, por lo que lo llamaron Esaú. Después, su hermano nació agarrando el talón de Esaú, así que lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. El contraste entre los gemelos fue evidente desde el nacimiento. En Esaú, el primogénito, era pelirrojo y velludo, características que presagiaban su naturaleza ruda e impulsiva. Jacob, en cambio, nació agarrando el talón de su hermano, un gesto que presagiaba su astucia y su personalidad decidida. A medida que los niños crecían, sus diferencias se hicieron más pronunciadas. Génesis 2, las 5 y 27-28 describe cómo los muchachos crecieron. Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob prefería quedarse en casa, entre las tiendas. Isaac, aficionado a la caza, amaba a Esaú. Pero Rebeca amaba a Jacob. Esaú se convirtió en un hombre de campo experto en la caza, encarnando el ideal masculino popular de la época. En contraste, Jacob era tranquilo y hogareño, prefiriendo la vida del hogar. Esta diferencia de personalidades se reflejó en las preferencias de sus padres. Isaac favorecía a Esaú, mientras que Rebeca prefería a Jacob. El favoritismo parental sembró la semilla de la discordia. El favoritismo parental sembró la semilla de la discordia que más tarde florecería, ofreciendo una lección atemporal sobre los peligros de tratar a los niños de forma desigual. El punto de inflexión en la juventud de los hermanos llegó con un incidente aparentemente trivial que tuvo profundas consecuencias. Génesis 2, las 5 y 29-34, relata que mientras Jacob cocinaba un guiso, Esaú llegó del campo, hambriento, y le dijo a Jacob, «Rápido, dame un poco de ese guiso rojo, estoy hambriento». Por eso también se le llamaba Edom. Jacob respondió, «Primero véndeme tu primogenitura. Mira, estoy a punto de morir». Esaú dijo, «¿De qué me sirve la primogenitura?». Pero Jacob le dijo, «Júrame primero». Así que Esaú juró entregarle su primogenitura. Luego Jacob le dio a Esaú pan y un guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se levantó y se fue. Por eso, Esaú despreció su primogenitura. Este episodio revela mucho sobre el carácter de ambos hermanos. Esaú, impulsivo y movido por sus apetitos inmediatos, estaba dispuesto a cambiar su primogenitura, una posición de gran honor y responsabilidad en la sociedad patriarcal, por una comida. Su exagerada afirmación de que estaba a punto de morir muestra su tendencia a la hipérbole y a la inmediatez. Por otro lado, Jacob demostró una astucia calculada. Vio una oportunidad y la aprovechó, manipulando la debilidad de su hermano para su propio beneficio. Si bien sus acciones pueden parecer cuestionables según los estándares modernos, revelan una aguda comprensión del valor de la primogenitura y una disposición a hacer lo que fuera necesario para obtenerla. El intercambio de la primogenitura por una comida se convirtió en un poderoso símbolo de la imprudencia de Esaú y la naturaleza oportunista de Jacob. El texto bíblico no ofrece un juicio moral explícito sobre las acciones de Jacob.
en este momento. Pero la narración posterior mostrará cómo esta decisión marcó el destino de ambos hermanos y sus descendientes. Las implicaciones de este acto fueron profundas. La primogenitura no era simplemente una cuestión de herencia material, sino que conllevaba bendiciones espirituales y la responsabilidad de guiar a la familia. Al despreciar su primogenitura, Esaú demostró falta de previsión y aprecio por las promesas divinas hechas a sus antepasados. Para Jacob, adquirir la primogenitura fue solo el primer paso en su camino para convertirse en heredero de las promesas de Dios. Aunque sus métodos fueron cuestionables, sería un tema recurrente en su vida. Este episodio sienta las bases para los eventos futuros en la vida de Jacob. Su astucia y determinación lo llevarían a grandes alturas, pero también lo colocarían en situaciones de conflicto y peligro. La historia de Jacob nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestros defectos e imperfecciones para cumplir sus propósitos mayores. Génesis 27:1-4 nos lleva a un momento crucial en la vida de Isaac, cuando Isaac era anciano y casi ciego. Llamó a su hijo mayor Esaú, dijo: «Hijo mío». «Sí, padre». Isaac respondió: «Soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma tus armas, tu arco y tu carga y ve al campo a cazar para mí. Prepárame la comida deliciosa que amo y tráemela, para que la coma y pueda bendecirte antes de morir». La avanzada edad y la ceguera de Isaac crearon una escena de urgencia y vulnerabilidad. Consciente de su mortalidad, quería cumplir con su deber paternal de bendecir a su primogénito antes de dejar este mundo. La bendición no era simplemente un gesto simbólico. Más allá de la formalidad, fue un acto profético y poderoso que determinaría el destino del bendito y sus descendientes. El plan de Isaac de bendecir a Esaú revela su continua preferencia por el hijo mayor, a pesar de la venta de la primogenitura años atrás. Quizás Isaac desconocía el acuerdo entre los hermanos o lo consideraba inválido. Sin embargo, su intención de bendecir a Esaú desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia familiar. Génesis 27:5-1 presenta la estrategia de Rebeca para favorecer a Jacob. Rebeca escuchaba cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú cuando Esaú fue al campo a cazar. Rebeca le dijo a su hijo Jacob: «Oí a tu padre decirle a tu hermano Esaú: tráeme caza y prepárame un manjar delicioso para que yo pueda bendecirte en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, ve al rebaño y tráeme 2 cabritos escogidos para que yo pueda prepararle a tu padre un manjar delicioso del que a él le gusta. Luego llévaselo a tu padre para que coma y te bendiga antes de morir». El plan de Rebeca era audaz y arriesgado. No solo interfirió con la voluntad de su esposo, sino que también puso a su hijo favorito en una situación peligrosa. Sus acciones reflejan una compleja mezcla de motivos: el deseo de ver cumplida la profecía de Dios de que el mayor serviría al menor, su preferencia por Jacob y posiblemente su creencia de que Jacob era más apto para liderar la familia. La preparación del guiso fue solo el primer paso. El favoritismo parental sembró la semilla de la discordia que más tarde florecería, ofreciendo una lección atemporal sobre los peligros de tratar a los niños de forma desigual. El punto de inflexión en la juventud de los hermanos llegó con un incidente aparentemente trivial que tuvo profundas consecuencias. Génesis 2, las 5:29-34, relata que mientras Jacob cocinaba un guiso, Esaú llegó del campo, hambriento, y le dijo a Jacob: «Rápido, dame un poco de ese guiso rojo. Estoy hambriento». Por eso también se le llamaba Edom. Jacob respondió: «Primero véndeme tu primogenitura. Mira, estoy a punto de morir». Esaú dijo: «¿De qué me sirve la primogenitura?». Pero Jacob le dijo: «Júrame primero». Así que Esaú juró entregarle su primogenitura. Luego Jacob le dio a Esaú pan y un guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se levantó y se fue. Por eso, Esaú despreció su primogenitura. Este episodio revela mucho sobre el carácter de ambos hermanos. Esaú, impulsivo y movido por sus apetitos inmediatos, estaba dispuesto a cambiar su primogenitura, una posición de gran honor y responsabilidad en la sociedad patriarcal, por una comida. Su exagerada afirmación de que estaba a punto de morir muestra su tendencia a la hipérbole y a la inmediatez. Por otro lado, Jacob demostró una astucia calculada. Vio una oportunidad y la aprovechó, manipulando la debilidad de su hermano para su propio beneficio. Si bien sus acciones pueden parecer cuestionables según los estándares modernos, revelan una aguda comprensión del valor de la primogenitura y una disposición a hacer lo que fuera necesario para obtenerla. El intercambio de la primogenitura por una comida se convirtió en un poderoso símbolo de la imprudencia de Esaú y la naturaleza oportunista de Jacob. El texto bíblico no ofrece un juicio moral explícito sobre las acciones de Jacob.
en este momento. Pero la narración posterior mostrará cómo esta decisión marcó el destino de ambos hermanos y sus descendientes. Las implicaciones de este acto fueron profundas. La primogenitura no era simplemente una cuestión de herencia material, sino que conllevaba bendiciones espirituales y la responsabilidad de guiar a la familia. Al despreciar su primogenitura, Esaú demostró falta de previsión y aprecio por las promesas divinas hechas a sus antepasados. Para Jacob, adquirir la primogenitura fue solo el primer paso en su camino para convertirse en heredero de las promesas de Dios. Aunque sus métodos fueron cuestionables, sería un tema recurrente en su vida. Este episodio sienta las bases para los eventos futuros en la vida de Jacob. Su astucia y determinación lo llevarían a grandes alturas, pero también lo colocarían en situaciones de conflicto y peligro. La historia de Jacob nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestros defectos e imperfecciones para cumplir sus propósitos mayores. Génesis 27:1-4 nos lleva a un momento crucial en la vida de Isaac. Cuando Isaac era anciano y casi ciego, llamó a su hijo mayor. Esaú dijo: «Hijo mío». «Sí, padre». Isaac respondió: «Soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma tus armas, tu arco y tu carga, y ve al campo a cazar para mí. Prepárame la comida deliciosa que amo, y tráemela para que la coma, y pueda bendecirte antes de morir». La avanzada edad y la ceguera de Isaac crearon una escena de urgencia y vulnerabilidad. Consciente de su mortalidad, quería cumplir con su deber paternal de bendecir a su primogénito antes de dejar este mundo. La bendición no era simplemente un gesto simbólico. Más allá de la formalidad, fue un acto profético y poderoso que determinaría el destino del bendito y sus descendientes. El plan de Isaac de bendecir a Esaú revela su continua preferencia por el hijo mayor, a pesar de la venta de la primogenitura años atrás. Quizás Isaac desconocía el acuerdo entre los hermanos o lo consideraba inválido. Sin embargo, su intención de bendecir a Esaú desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia familiar. Génesis 27:5-1 presenta la estrategia de Rebeca para favorecer a Jacob. Rebeca escuchaba cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú, aun cuando Esaú fue al campo a cazar. Rebeca le dijo a su hijo Jacob: «Oye a tu padre decirle a tu hermano Esaú: tráeme caza y prepárame un manjar delicioso para que yo pueda bendecirte en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos escogidos para que yo pueda prepararle a tu padre un manjar delicioso, del que a él le gusta. Luego llévaselo a tu padre para que coma y te bendiga antes de morir». El plan de Rebeca era audaz y arriesgado. No solo interfirió con la voluntad de su esposo, sino que también puso a su hijo favorito en una situación peligrosa. Sus acciones reflejan una compleja mezcla de motivos en el deseo de ver cumplida la profecía de Dios, de que el mayor serviría al menor. Su preferencia por Jacob y posiblemente su creencia de que Jacob era más apto para liderar la familia. La preparación del guiso fue solo el primer paso. Su última declaración sugiere que teme no solo por la vida de Jacob, sino también por las consecuencias que Esaú enfrentaría si mataba a su hermano. La partida de Jacob a Harán, narrada en Génesis 2:8-15, marca el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Luego le ordenó: «No te cases con una cananea. Ve inmediatamente a Padán Aram, a la casa de tu abuelo materno, Betuel, y toma esposa allí de entre las hijas de Laán, tu abuelo materno. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo, y multiplicaos hasta que forméis una comunidad de pueblos, que Él os conceda a vosotros y a vuestros descendientes la bendición dada a Abraham, para que toméis posesión de la tierra donde ahora residís como extranjeros, la tierra que Dios le dio a Abraham». Entonces Isaac envió a Jacob en su camino, y este fue a Padón, en Aram, Alón, hijo de Bitol, el arameo, hermano de Rebeca, quien fue la madre de Jacob y Esaú. Este pasaje revela que Isaac, a pesar del engaño, acepta la voluntad de Dios y bendice a Jacob nuevamente. Esta vez, a sabiendas, también le da instrucciones específicas sobre el matrimonio, haciendo hincapié en ello. La importancia de mantener la pureza del linaje familiar hace que Jacob parta, dejando atrás una familia divina y un hermano enfurecido. Su viaje a Harán no es solo una huida física, sino el comienzo de una transformación espiritual. Los eventos que siguen moldearán su carácter y lo prepararán para convertirse en Israel, el padre de las 3 tribus. La historia del engaño y la huida de Jacob es un poderoso recordatorio de cómo las acciones humanas, incluso aquellas motivadas por la ambición o el miedo, pueden ser utilizadas por Dios para cumplir sus propósitos superiores. También ilustra las consecuencias duraderas de nuestras decisiones y la complejidad de las relaciones familiares. Génesis 28:10 marca el inicio del viaje de Jacob hacia Harán. Jacob dejó Bosba y partió hacia Harán. Al llegar a cierto lugar, se detuvo a pasar la noche, pues
El sol se había puesto. Tomó una de las piedras que allí había, la puso bajo su cabeza y se acostó a dormir. Imaginen a Jacob solo por primera vez en su vida, huyendo de casa, durmiendo a la intemperie con solo una piedra como almohada. Es en este momento de vulnerabilidad que Dios elige para revelarse a Jacob de una manera extraordinaria. Génesis 2, las 8:12-15 describe el famoso sueño de Jacob. Tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra, cuya cima llegaba hasta el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Allí, sobre ella, estaba el Señor, quien dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que estás acostado. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste, al este, al norte y al sur. Los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti y de tu descendencia. Estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta haber cumplido mi promesa. Esta visión de la escalera al cielo es una poderosa revelación de la conexión entre el cielo y la tierra, y de la presencia constante de Dios en la vida de Jacob. En la promesa divina reafirma las bendiciones dadas a Abraham e Isaac, ahora extendidas directamente a Jacob. La respuesta de Jacob, registrada en Génesis 2, las 8:16-22, revela: al despertar, Jacob experimentó una profunda transformación espiritual. Pensó: sin duda, el Señor está aquí, y yo no me había dado cuenta. Sintió temor y exclamó: ¡qué imponente es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios, la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob tomó la piedra que había colocado bajo su cabeza, la erigió como una columna y derramó aceite sobre ella. Llamó a aquel lugar Bel, aunque la ciudad antes se llamaba Locán. Entonces Jacob hizo un voto: si Dios está conmigo, me protege en este viaje que emprendo, y me da de comer y ropa para vestirme, para que regrese sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como pilar será la casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Este voto marca el comienzo de una relación personal entre Jacob y Dios. Por primera vez, vemos a Jacob reconocer a Dios no solo como el Dios de sus padres, sino como su propio Dios. En la llegada de Jacob a Harán, se narra en Génesis 29 en 1-12, culminando en su encuentro con Raquel en el pozo. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los pueblos orientales. Allí vio un pozo en el campo con 3 rebaños de ovejas cerca, pues bebían de él. Una gran piedra cubría la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se reunían allí, los pastores apartaban la piedra y daban de beber a las ovejas. Luego volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó a los pastores: hermanos, ¿de dónde son? Somos de Harán, respondieron. Él les preguntó: ¿conocen Laán, el nieto de Nar? Sí, lo conocemos, respondieron. Entonces Jacob preguntó: ¿está bien? Sí, lo está, dijeron. Y aquí viene su hija Raquel con las ovejas. Miren, dijo Jacob, el sol aún está alto. No es hora de reunir los rebaños. Den de beber a las ovejas y llévenlas a pastar. No podemos, respondieron, hasta que todos los rebaños estén reunidos y se haya quitado la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Mientras seguía hablando con ellos, llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Tan pronto como Jacob vio a Raquel, hija de Jacob, se acercó a Lón, el hermano de su madre, y a las ovejas de Lón, y apartó la piedra de la boca del pozo. Luego dio de beber a las ovejas de su tío Lahanán. Después, Jacob besó a Raquel y rompió a llorar. Le dijo a Raquel que era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió a contárselo a su padre. Este encuentro en el pozo evoca otros similares en la historia de su familia, como cuando el siervo de Abraham encontró a Rebeca. La acción de Jacob de apartar él solo la pesada piedra del pozo demuestra su fuerza física y su deseo de... La reunión con la familia de Ian que impresionó a Raquel fue cálida, como se describe en Génesis 2, las 9:13-14. Tan pronto como Ian supo de Jacob, el hijo de su hermana, se apresuró a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Allí, Jacob le contó todo lo sucedido. Entonces Ian le dijo: eres mi propia sangre. Sin embargo, la hospitalidad inicial de Ian pronto se transformó en un acuerdo laboral, como vemos en Génesis 2, las 9:15-20. Ian le dijo a Jacob: ¿cómo eres pariente mío? ¿Deberías trabajar para mí gratis? Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor, Raquel. Lea tenía la vista débil, pero Raquel era hermosa y de figura esbelta. Jacob estaba enamorado de Raquel y le dijo: trabajaré para ti 7 años a cambio de tu hija menor Raquel. Labán respondió: es mejor que te la dé a ti que a otro hombre, quédate conmigo. Así que Jacob sirvió 7 años para obtener a Raquel, pero para él parecieron solo unos días,
debido al amor que sentía por ella. Este acuerdo revela tanto el profundo amor de Jacob por Raquel como la astucia de Labán. La naturaleza de los 7 años de trabajo es una irónica inversión de la situación de Jacob. Él, que engañó a su padre y a su hermano, ahora trabaja fielmente durante 7 años. El matrimonio engañoso se narra en Génesis 29 en las 9:25 de la noche. Entonces Jacob le dijo a Yanandem, a mi esposa, pues se ha cumplido mi tiempo y quiero acostarme con ella. Ian reunió a toda la gente del lugar y ofreció un banquete. Pero al anochecer, tomó a su hija Lea y se la presentó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Ian le dio a su sierva Sila a su hija como su esposa. Cuando amaneció, estaba Lea. Jacob le dijo a Ian, ¿qué es esto que me has hecho? Yo te serví por Raquel, ¿no es así? ¿Por qué me has engañado? La ironía de esta situación es innegable en Jacob, quien engañó a su padre ciego. Ahora es engañado en la oscuridad de su noche de bodas. La pregunta de Jacob, ¿por qué me has engañado?, evoca la que Esaú debió haberle hecho años antes. Antes de que la mayor terminara la semana nupcial de su hija, te daremos a la menor a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob cumplió su promesa y terminó la semana con Lea. Entonces Labán le dio a su hija Raquel como esposa y a su sirvienta Bila como dama de compañía. Jacob también se acostó con Raquel, a quien amaba más que a Lea, y trabajó para Labán otros 7 años. Así, Jacob se encontró casado con 2 hermanas. Una situación que crearía tensión y rivalidad en los años venideros. El amor preferencial que Jacob sentía por Raquel reflejaba el favoritismo de sus propios padres, perpetuando un ciclo de conflicto familiar. Los hijos de Jacob nacieron en medio de esta rivalidad, como se describe en Génesis 2, las 9:31, 35 y 3, la 1 y 24. Lea dio a luz a Rubén. Simeón, Leví y Judá. Raquel, en Copás di concebir, le dio a su sierva Bila a Jacob, quien dio a luz a Dan y Neftalí. Al ver que ya no podía tener hijos, Lea le dio a su sierva Silpa a Jacob, quien dio a luz a Gad y Eser. Lea concibió de nuevo y dio a luz a Isocar y Zabulón. Finalmente, Raquel concibió y dio a luz. Para José, esta narración de nacimientos está llena de tensión y competencia entre las hermanas, cada una buscando ganarse el favor de Jacob a través de la maternidad. Los nombres dados a los niños a menudo reflejan las emociones y esperanzas de sus madres. Los años en Harán transformaron a Jacob de un joven soltero en un hombre con una familia numerosa y compleja. Mediante el engaño, el trabajo arduo y las rivalidades familiares, Jacob comienza a experimentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Sin embargo, en medio de todo esto, vemos el cumplimiento gradual de la promesa de Dios de convertirlo en una gran nación. Génesis. El año 30.228 marca el inicio del deseo de Jacob de regresar a su tierra natal. Después de que Raquel diera a luz a José, Jacob le dijo a Ian, déjame ir para que pueda regresar a mi tierra. Devuélveme a mis esposas e hijos, por quienes te he servido, y me iré. Sabes cuánto he trabajado para ti. Pero Ian le respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor quédate. He aprendido por adivinación que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y añadió, dime tu salario y te lo pagaré. Este pasaje revela la tensión entre el deseo de Jacob del regreso de Ión y el deseo de Ión de retenerlo. Reconociendo las bendiciones que Jacob ha traído, se describen en Génesis 3, las 0 y 29-43. Jacob propone un trato aparentemente desfavorable para sí mismo, pidiendo solo los animales moteados y manchados del rebaño. Sin embargo, mediante una combinación de cría selectiva y posiblemente intervención divina, Jacob logra aumentar significativamente su riqueza. Génesis 31:2, 1-3 describe el creciente resentimiento de los hijos de Ión y el mandato de Dios para que Jacob regrese. Sin embargo, Jacob oyó que los hijos de Labán decían que Jacob se había apoderado de todo lo que pertenecía a su padre y que había obtenido todas esas riquezas a su costa. Jacob notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus antepasados y a tu pueblo, y yo estaré contigo. La planificación secreta de la partida se narra en Génesis 31 en 4-13, donde Jacob explica la situación a Raquel y Lea, revelándoles un sueño en el que Dios le ordenaba marcharse. Las esposas de Jacob apoyaron su decisión. Reconociendo el trato injusto de su padre, Génesis 3, la 1 y 11-21, describe la huida durante la esquila de las ovejas. Jacob montó a sus hijos y a sus esposas en camellos y condujo delante de sí todo su ganado, junto con todos los bienes que había acumulado en Padan Aram, para regresar con su padre Isaac a la tierra de Canaán. Cuando Labán fue a esquilar sus ovejas, Raquel robó los dioses de la casa de su padre. Además, Jacob engañó a Labán, el arameo, al no decirle que huía. Escapó con todo lo que tenía y cruzó el río Éufrates, y se dirigió a la región montañosa de Galaad. El robo de los dioses de la casa por parte de Raquel
añade complejidad a la situación, posiblemente indicando su reticencia a romper por completo los lazos con su familia. La persecución de Yahán se narra en Génesis las 3:12-22. Autor Serdaya. Yahán fue informado de que Jacob había huido llevándose a sus parientes. Yahán persiguió a Jacob durante 7 días y lo alcanzó en la región montañosa de Galaad. Entonces Dios se le apareció a Labán, el arameo, en un sueño por la noche y le dijo: «Ten cuidado de no decirle nada a Jacob, ni bueno ni malo». Jacob acampó en la región montañosa de Galaad cuando Ian lo alcanzó, e Ian y sus parientes acamparon allí también. La advertencia de Dios a Ian en un sueño demuestra su continua protección sobre Jacob, incluso cuando las acciones de Jacob eran cuestionables. La confrontación en el monte Galaad se describe en Génesis 31-26. Y42 Ian acusa a Jacob de huir en secreto y robar a su familia. Los dioses desconocían el robo de Raquel. Jacob permite que Ian registre todo el campamento. Raquel, sentada en el monte, engaña a su padre alegando que no puede levantarse debido a su menstruación, lo que le impide registrar el lugar donde ella está. Jacob estaba sentado cuando expresó su frustración por el trato que Ión le había dado durante años. «Durante 20 años estuve contigo. Tus ovejas y cabras no abortaron ni comí carneros de tus rebaños. No te traje animales atacados por fieras. Yo mismo cargué con las pérdidas. Y me exigiste dinero por todo lo robado, de día o de noche. El calor me consumía durante el día y el frío por la noche, y el sueño se me escapaba de los ojos. Así fue durante 20 años. Estuve en tu casa. Trabajé para ti 14 años para tus 2 hijas y 6 años para tus rebaños, y me cambiaste el salario 10 veces. Muchas veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubieran estado conmigo, seguramente me habrían despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi sufrimiento y el trabajo de mis manos, y anoche los reprendió». Este apasionado discurso revela el sentimiento de injusticia de Jacob y su fe en la intervención divina a su favor. El pacto entre Jacob y Labán se establece en Génesis. Las 3:43-55 levantaron un montón de piedras como testimonio de su acuerdo de no hacerse daño mutuamente. Labán llama al montón Hagar, Sahaduta en arameo, mientras que Jacob la llama Gael en hebreo. Ambos términos significan montón de testigos. Génesis 3, la 1:55 marca su separación final. Temprano a la mañana siguiente, Ión besó a sus nietos y a sus hijas, los bendijo y luego partió. Con esta despedida, un capítulo significativo de la vida de Jacob llega a su fin. Abandona Harán, ya no como un joven, sino como el patriarca de una familia numerosa y próspera. El encuentro con los ángeles en Mahonam se menciona brevemente en Génesis 32:1-2. Jacob también siguió su camino. Los ángeles de Dios se encontraron con Jacob. Al verlos, Jacob dijo: «Este es el campamento de Dios», y llamó a ese lugar Mahonam. Este encuentro le recordó la presencia y protección constantes de Dios, preparándolo para el desafío que le esperaba. La preparación para el encuentro con Esaú se narra en Génesis 3:21-3:22. Jacob envió mensajeros para informar a Esaú de su llegada. Cuando los mensajeros regresaron con la noticia de que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres, Jacob, aterrorizado, dividió a su grupo en 2 campamentos, preguntándose: si Esaú llega y ataca a un campamento, el otro puede escapar. Entonces ora fervientemente a Dios: «Oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste: regresa a tu tierra y a tu familia, y te haré prosperar. Soy indigno de toda la bondad y fidelidad que has mostrado a tu siervo. Solo tenía mi bastón cuando crucé el Jordán, pero ahora me encuentro dividido entre 2 campamentos. Sálvame. Temo que venga a atacarme, y también a las madres con sus hijos. Pero tú has dicho: ciertamente te haré prosperar. Haz que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se puede contar». Esta oración revela la lucha interna de Jacob entre el miedo y la fe, recordándole a Dios sus promesas al tiempo que reconoce su propia indignidad. Jacob también prepara un generoso regalo para Esaú, enviándolo en fajos separados por delante de él, con la esperanza de apaciguar a su hermano. Así concluye la preparación de Jacob para el encuentro que había temido durante 20 años. El hombre que abandonó su tierra como fugitivo regresa ahora como un patriarca próspero, aún lidiando con las consecuencias de sus actos pasados y la fe en Dios. Génesis 3, las 2:22-32, narra uno de los episodios más enigmáticos y transformadores de la vida de Jacob, en su lucha con el ángel en la tumba. Esa noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del Jabbok. Después de haberlos ayudado a cruzar el arroyo, envió todas sus posesiones,
de modo que Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta el amanecer. Esta lucha nocturna simboliza la batalla interna de Jacob con su pasado y su futuro. El texto continúa: cuando el hombre vio que no podía vencerlo, se rindió. Le tocó la articulación de la cadera de Jacob, dislocándosela mientras forcejeaba con el hombre. Entonces el hombre le dijo: déjame ir, pues amanece. Pero Jacob respondió: no te dejaré ir hasta que me bendigas. El hombre le preguntó: ¿cuál es tu nombre, Jacob? Jacob respondió. Entonces el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El cambio del nombre de Jacob a Israel marca una profunda transformación en su identidad. Ya no es el suplantador, sino alguien que lucha con Dios. Jacob sale de esta experiencia bendecido, pero también herido, cojeando debido al golpe en el muslo. Esta lesión física le sirve como un recordatorio constante de su encuentro con lo divino. Se inclinó hasta el suelo 7 veces al acercarse a su hermano Jacob. En el cauteloso acercamiento de Esaú, inclinándose 7 veces, demuestra su sumisión y su deseo de reconciliación. Sin embargo, la reacción de Esaú sorprende a todos. Corrió al encuentro de Jacob, lo abrazó, lo rodeó con sus brazos y lo besó. Ambos lloraron. Este momento de reconciliación es poderoso e inesperado. El abrazo y las lágrimas de Esaú muestran que el tiempo ha sanado viejas heridas. El diálogo que sigue revela la generosidad de ambos hermanos. Jacob insiste en que Esaú acepte sus regalos, diciéndole: por favor, acepta el regalo que te he traído, pues Dios ha sido misericordioso conmigo y tengo todo lo que necesito. Tras este emotivo encuentro, los hermanos se despiden amistosamente. Génesis 3, las 3 y 16-17 relata que ese día Esaú emprendió el camino de regreso al mar. Sin embargo, Jacob se dirigió a Saco, donde construyó una casa y cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se llama Saco. El establecimiento de Jacob en Saco y posteriormente en Shim marca el comienzo de una nueva etapa en su vida. Génesis 3, las 3 y 18-20 dice que después de que Jacob regresara de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Sim en Canaán y acampó a la vista de la ciudad. Por 100 monedas de plata, compró a los hijos de Hamer, padre de Sime, el terreno donde plantó su tienda. Allí erigió un altar y lo llamó el Eloi Israel. Sin embargo, la paz recién encontrada de Jacob se vio perturbada por el incidente que involucró a su hija Dina. Narrado en Génesis 34, Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a visitar a las mujeres de la región cuando Saim, hijo de Amor el Hebeo, gobernante de aquella zona, la vio y la tomó por la fuerza. La violación de Dina por parte de Saim desencadena una serie de eventos trágicos. Aunque Saim se enamora de Dina y le pide matrimonio, los hijos de Jacob, en particular Simeón y Leví, traman venganza. Engañan a los siquemitas para que acepten la circuncisión como condición para el matrimonio y, mientras los hombres se recuperan de la circuncisión, Simeón y Leví atacan la ciudad y matan a todos los hombres. La reacción de Jacob ante esta masacre es de horror y preocupación. Genesis 34 minutes and 30 seconds registra: entonces Jacob les dijo a Simeón y a Leví: me han traído problemas, haciéndome una abominación para los cananeos y fereceos, los habitantes de esta tierra. Somos pocos en número. Si unen fuerzas contra mí y me atacan, mi familia y yo seremos destruidos. Tras este traumático incidente, Dios le ordena a Jacob ir a Belén. Génesis 3, las 5 y 23, muestra a Jacob guiando a su familia en un acto de purificación espiritual. Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Luego vengan, subamos a Belén, donde construiré un altar al Dios que me respondió en mi día de muerte, vestido, y quien ha estado conmigo donde quiera que he ido en Belén. Dios reafirma su promesa a Jacob y confirma el cambio de su nombre a Israel. Génesis 3, las 5 y 11-2 dice que Dios le dijo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti saldrá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus descendientes. La tierra que di a Abraham e Isaac te la doy a ti, y se la daré a tus descendientes después de ti. Génesis 3, las 5 y 27 marca el regreso de Jacob a la casa de su padre. Jacob volvió a casa con su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriath Arbor, Kius Hebrón, donde Abraham e Isaac habían permanecido. Este regreso completa el ciclo del viaje de Jacob, llevándolo de vuelta a sus raíces. La muerte y el entierro de Isaac se narran brevemente en Génesis 35 a 28, menos 29-29. Isaac vivió 180 años, luego exhaló su último suspiro y murió, y fue reunido con su pueblo, anciano y lleno de años, y sus hijos Isa y Jacob
fueron sepultados. Este momento de duelo reúne brevemente a los hermanos una vez más. La narración se centra entonces en José, el hijo predilecto de Jacob en Génesis 37 en 3-4. Describe cómo Israel amaba a José más que a ninguno de sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez y le había confeccionado una túnica ornamentada. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a ninguno de ellos, lo odiaron y no pudieron dirigirle una palabra amable. El favoritismo de Jacob hacia José refleja el pasado de Jacob como el hijo predilecto de su madre, creando tensiones familiares similares. La túnica especial, a menudo traducido como túnica de muchos colores. Este símbolo se vuelve tangible de este favoritismo. Los sueños de José, narrados en Génesis 375-11, intensifican los celos de sus hermanos. José sueña que sus gavillas de trigo se elevan, mientras las de sus hermanos se inclinan ante él. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. Estos sueños proféticos, aunque mal recibidos por sus hermanos e incluso por su padre, presagian el futuro papel de José como salvador de su familia. La ascensión de José por parte de sus hermanos constituye un punto de inflexión dramático. La historia de Génesis 3:7 y 18-20 relata su plan inicial de matarlo, pero lo vieron a lo lejos, y antes de que llegara, tramaron su muerte. «Aquí viene el soñador», se dijeron unos a otros. «Vamos, matémoslo y arrojémoslo a uno de estos sistemas», diciendo que un animal feroz lo devoró. Ya veremos qué pasa con sus sueños. La intervención de Rubén, descrita en Génesis 3:7 y 22, salva la vida de José al enterarse. Rubén intentó rescatarlo diciendo: «No le quitemos la vida, no derramen sangre». Rubén dijo esto para rescatarlo de ellos y llevarlo de vuelta con su padre. Sin embargo, prevaleció la sugerencia de Judá de venderlo. Génesis 3:7 y 26-28 narra que Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y encubrimos su sangre? Venga, vendámoslo a los ismaelitas y no le pongamos la mano encima. Al fin y al cabo, es nuestro hermano, nuestra propia carne y sangre». Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Así que cuando llegaron los mercaderes madianitas, sus hermanos sacaron a José del ermitaño y lo vendieron por 20 siclos de plata a los ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. El engaño de los hijos de Jacob se detalla en Génesis 3:7 y 33-33. Luego, tomaron la túnica de José, sacrificaron una cabra y la empaparon en la sangre. Llevaron la túnica ornamentada de vuelta a su padre y le dijeron: «Encontramos esto. Examínala para ver si es la túnica de tu hijo». Él la reconoció y dijo: «Es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado». Sin duda, José ha sido despedazado. La intensa mañana de Jacob es conmovedora. Génesis 3:7 y 34-35 describe entonces: «Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y lloró a su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas vinieron a consolarlo, pero él se negó a ser consolado. Dijo: «Seguiré llorando hasta que me reúna con mi hijo en la tumba». Entonces su padre lloró por él. En los años de tristeza y duelo por José constituyen un periodo oscuro en la vida de Jacob. Sin saber el verdadero destino de su amado hijo, vive con un profundo dolor que ni siquiera el resto de su familia puede aliviar. La narración luego se traslada a una época de hambruna en la tierra de Cristo. Génesis 4:21-2 relata cuando Jacob, al enterarse de que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: «¿Por qué se quedan mirando sin hacer nada?». Y continuó: «He oído que hay grano en Egipto. Vayan allá y compren para que podamos vivir y no morir». Enviar a sus hijos a Egipto a comprar comida desencadenó una serie de eventos que finalmente llevarían a la reunión familiar. La detención de Simeón en Egipto y la exigencia de llevar a Benjamín en la siguiente visita crearon un dilema para Jacob. En Génesis 4:2-36 refleja la angustia de Jacob. Su padre, Jacob, les dijo: «Me han quitado a mis hijos. José no es, Simeón ya no está, y ahora quieres llevarte a Benjamín. Todo está en mi contra». Su reticencia a enviar a Benjamín, el último hijo de su amada Raquel, es comprensible a la luz de sus pérdidas anteriores. El segundo viaje a Egipto con Benjamín se narra en Génesis 43. La insistencia de Judá y su garantía personal para la seguridad de Benjamín finalmente convencieron a Jacob de dejarlo ir. Génesis 4:3-11-4 muestra a Jacob bendiciendo la misión. Luego su padre Israel les dijo: «Si ha de ser así, entonces hagan esto. Pongan en sus sacos algunos de los mejores productos de la tierra y llévenselos a aquel hombre como regalo. Un poco de bálsamo y un poco de miel, especias y mirra, algunos pistachos y almendras. Lleva contigo el doble de plata, pues debes devolver la que te dieron a tus sacs. Quizás fue un error. Lleva también a tu hermano y regresa con ese hombre de inmediato. Que Dios Todopoderoso te conceda misericordia ante él
para que deje que tu otro hermano y Benjamín regresen contigo. En cuanto sí, estoy de luto. La revelación de José a sus hermanos, narrada en Génesis 45, es uno de los momentos más emotivos de la narrativa bíblica, cuando José finalmente se revela y envía a sus hermanos de regreso con un mensaje para Jacob en Genesis 4:59. She, ahora date prisa y vuelve con mi padre y dile esto es lo que dice tu hijo José en Dios, me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no tardes. Vivirás en la región de Goa, cerca de mí, ante tus hijos, tus nietos, tus rebaños, tus manadas, y todo lo que tienes, yo te proveeré allí, porque aún faltan 5 años de hambre. De lo contrario, tu familia y todos los que te pertenecen quedarán en la miseria. Esta es la invitación para Jacob. El traslado a Egipto fue recibido inicialmente con incredulidad. Génesis 4, las 5 y 26. 8 escribas le dijeron que José seguía vivo. De hecho, era el gobernante de todo Egipto. Jacob quedó atónito, no les creyó. Pero cuando le contaron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que José había enviado para llevarlo de regreso, el espíritu de su padre revivió. Jacob e Israel dijo: estoy convencido de que mi hijo José sigue vivo. Iré a verlo antes de morir. La vacilación inicial de Jacob es comprensible dada la magnitud de la noticia. Sin embargo, recibe confirmación divina en la Biblia. Como se narra en Génesis 4, las 6 y 24, Dios habló con Israel en una visión nocturna y le dijo: Jacob, Jacob, aquí estoy. Israel respondió. Entonces Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Descenderé contigo a Egipto, y ciertamente te traeré de vuelta. La mano misma de José cerrará tus ojos. El viaje a Egipto y el emotivo reencuentro con José se describen en Génesis 46 a 29-30. En José mandó preparar su carro y fue a Goa a encontrarse con su padre Israel, tan pronto como se le apareció. Ante él, abrazó a su padre y lloró largamente. Israel le dijo a José: ahora estoy listo para morir, pues he visto que aún vives. El asentamiento en la tierra de Goa marca el comienzo de la fase final de la vida de Jacob. En Génesis 477-10 narra el encuentro de Jacob con el faraón. Luego José llevó a su padre Jacob y lo presentó ante el faraón. Después de que Jacob bendijo al faraón, éste le preguntó cuántos años tenía. Y Jacob respondió: mi peregrinación tiene 130 años, han sido pocos y difíciles, y no igualan los años de la peregrinación de mis padres. Entonces Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Los últimos 17 años de la vida de Jacob en Egipto fueron un tiempo de relativa paz y prosperidad. Génesis 4, las 7 y 27-28 lo resume. Los israelitas se establecieron en Egipto en la región de Goa. Adquirieron propiedades allí, fueron fecundos y se multiplicaron enormemente. Jacob vivió en Egipto 17 años, y su vida duró 147 años. Las últimas bendiciones de Jacob se registran en Génesis 48-49. Adopta a Efraín y Manasés, los hijos de José, los elevó al estatus de tribus, reflejando así su propia historia. Jacob cruza las manos al bendecirlos, otorgando la mayor bendición al joven Efraín. Las profecías para cada uno de los 12 hijos de Jacob, narradas en Génesis 49, están repletas de simbolismo y significado para el futuro de Israel como nación. Cada hijo recibe una bendición, o en algunos casos, una reprensión que moldeará el destino de su tribu. Las instrucciones de Jacob para su sepultura son claras y enfáticas. Génesis 4, las 9 y 29-32 registra entonces como Jacob dio: les di estas instrucciones. Estoy a punto de reunirme con mi pueblo. Entiérrenme con mis padres en la cueva del campo de Efrón. Elitita, la cueva del campo de Melá, cerca de Mamre, en Canaán, que Abraham compró junto con el campo como lugar de sepultura a Efrón, elitita. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara. Allí fueron sepultados Isaac y su esposa Rebeca. Y allí sepultó a Lea. Con los pies apoyados en la cama, exhaló su último suspiro y fue reunido con su pueblo. José se arrojó sobre su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego José ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran a su padre Israel. Los médicos lo embalsamaron, lo cual tomó 40 días, pues ese era el tiempo requerido para el embalsamamiento. Los egipcios lo lloraron 70 días. El gran funeral y el entierro en la cueva de Mepeila, narrado en Génesis 50-713, marcan el fin de la vida terrenal de Jacob, pero no el fin de su legado. Su vida estuvo marcada por luchas, engaños y pérdidas. La reconciliación pone a prueba la fidelidad de Dios y la complejidad de la experiencia humana. El viaje de Jacob nos muestra que Dios puede usar incluso nuestros fracasos y luchas
para cumplir sus propósitos. ¿Qué lecciones has aprendido de la vida de este patriarca? ¿Cómo se relaciona la historia de Jacob con tu propio camino de fe? Si este video te conmovió o te hizo reflexionar, compártelo con alguien a quien le pueda servir este mensaje. La historia de Jacob nos recuerda que la transformación es posible para todos. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos sobre personajes bíblicos y las lecciones de vida que podemos aprender de ellos. Recuerda que, así como Dios obró en la vida de Jacob, también quiere obrar en la tuya. Nos vemos en el próximo video.